Si le prestan ese micrófono, Pero claro, por favor. muchas gracias. Eso, para que se oye también entonces su planteamiento. Muy buenas tardes. Buenas noches, casi. Un agradecimiento, claro, a la Corporación Letras de Chile por la organización de este ciclo y por la invitación, y además con tan ilustre compañía. Uno se llama bueno, lo mío será un poco más largo de lo que ellos han dicho, porque bueno, es otra cosa, es decir, es un intento más bien utópico de agarrar esto de la historia en la novela actual, casi panorámicamente, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, en relación con la temática que nos convoca, literatura e historia de la narrativa postdictadura, creo que estaremos de acuerdo para considerar que los minutos que me han dado y que me tomaré, solo es posible establecer un mínimo esbozo de esta situación, una especie de bosquejo fragmentario, exiguo, en suma nada más que trazos, apuntes, notas dispersas de un panorama, de un paisaje en el que puede decirse los árboles no dejan ver el bosque. ¿Por qué digo esto? La respuesta es doble pero sencilla. Primero, porque la llamada novela histórica o la novela cuyo tema es la historia se presta en realidad a todo tipo de balances y análisis, a categorizaciones teóricas, a postulados genéricos e incluso, si se quiere, estudios puramente estadísticos que comprueben su fuerte posición en el mercado, según el tipo de novela. Segundo, porque durante el periodo llamado de la postdictadura, que es relativamente breve, la profusión de obras narrativas que se han publicado es tal y tanta su diversidad de formato y factura que, al menos para mí, todo intento de sistematización coherente y globalizador resulta problemático y más que insatisfactorio. Pero algo hay que decir, de modo que, como diríamos frente a un acuario, empecemos. Primero, algunas generalidades. Es sabido que las tensiones que agitan la esfera política en un determinado espacio y que contaminan, corrompen o fracturan tanto la vida social, así como sus procesos de representación simbólica, pueden expresarse y constatarse con mayor o menor énfasis en la prioridad concedida a determinadas vías genéricas y a determinados tipos de escritura, y además en las modificaciones y o transformaciones que pueden experimentar los discursos literarios y los demás discursos culturales. En el área que nos ocupa, es innegable que en cuanto a respuesta posible a las coerciones del mundo desde donde emerge, la novela chilena contemporánea aparece marcada por la presencia y el sello de ese referente histórico que es el golpe de Estado y la dictadura instaurada a partir de entonces. Él provocó, no solo en el campo de la narrativa, una remoción genérica que implicó la búsqueda de estructuras discursivas que dieran cuenta de aquella realidad, que permitieran por un lado articular opciones, proposiciones y conocimientos, y por otro desarticular órdenes, modelos y jerarquías impuestos por el régimen autoritario. De ahí que, como se sabe, en un primer momento y en forma preponderante, la literatura se vuelque hacia el testimonio y asuma una función de revelación, imputación, corrección, resistencia. A partir de los 90, iniciado el periodo de la transición, un importante sector de la narrativa chilena, a partir de distintas modalidades, variantes y concreciones, sigue indagando lógicamente la historia, ya sea rescatando el pasado lejano o bien retocando y recuperando las huellas de un pasado reciente y traumático, destacando las secuelas que entintan el presente. En ese contexto, el discurso sobre la historia y el discurso imaginario configuran un espacio intergenérico que se fundamenta en un proceso de recíproca interdependencia. Dicho sea de paso, como aludió Antonia, este proceso de ficcionalización se inscribe a su vez en ese vasto movimiento de resignificación de la historia que se manifiesta en las letras continentales, en que aparece por medio
que aparece como una indagación por medio de la cual se rescata el pasado desde nuevas perspectivas y donde se relativizan las bases tradicionales, se buscan claves que iluminen la situación del presente, produciéndose la apropiación de una historia silenciada, una impugnación de la historia oficial, postulándose y reivindicándose una narrativa cuestionadora que se sitúa por encima del conformismo de las verdades absolutas. Ahora bien, en segundo lugar, una entrada más específica en la materia puede hacerse al intentar responder ciertas preguntas y al proporcionar ciertos ejemplos. Las preguntas posibles son: ¿qué y cómo se ficcionaliza y a partir de qué perspectivas o instancias se concreta esta operación? Podemos iniciar las respuestas señalando que algunos escritores han abocado a la reescritura de capítulos considerados importantes en la historia pretérita del país, o se han focalizado en alguno de sus personajes representativos o bien subestimados. En ciertos casos se trata de lo que podría llamarse el remanente de una suerte de novela histórica tradicional, como sucede con Deus Machi de Jorge Guzmán, que se refiere a la experiencia de un jesuita cautivo de los mapuches en el territorio chileno durante el siglo XVII. Y en otros, de una complejización por medio de diversos procedimientos de la reescritura literaria de la historia, como es el caso del lento silbido de los sables de Patricio Mans, que refiere desde una perspectiva grotesca la guerra que el Estado chileno libra a los pueblos aborígenes en el siglo XIX, de las recientes obras de Antonio Gil, Carmen Jacinto, que se desarrolla en torno a la violencia y la arbitrariedad dirigida por las instancias políticas religiosas de los albores del siglo XX, Apache, del cual ya habló, Misa de Batalla, sobre, entre otros aspectos, el saqueo de Lima por parte de las tropas chilenas en el conflicto bélico del Pacífico. También cabe aquí citar, sin entrar en mayores detalles, la novela Prat de Patricio Jara o Huáscar de Carlos Tromba. En esa misma línea, se puede destacar la producción de novelas escritas por mujeres en torno a diversas figuras históricas femeninas en el marco del resurgimiento de una literatura genérica, original, incisiva y diversa. Así recordamos, por ejemplo, los textos de Marta Blanco, La Emperrada, que reconstruye la figura de Constanza de Nordenflich, la amante de Diego Portales, o bien de Virginia Vidal, Javiera Carrera, Madre de la Patria, y también Agustina la Salteadora, a la sombra de Manuel Rodríguez, que rescata a la olvidada Agustina Iturriaga, primera y única mujer salteadora del siglo XIX, en el 20 de marzo. Por otra parte, un gran número de narradoras y narradores se han volcado sobre la historia reciente del país, aquella de la dictadura y de la postdictadura, asumiendo un código estético realista en sentido lato, y por lo mismo, con la presencia de muchos matices tonales, decenas y decenas de novelas hacen suyas temáticas referidas a distintos aspectos y problemas que han afectado y afectan a la sociedad chilena, su política, su desarrollo. Las referencialidades que allí surgen son consecuentemente varias y variadas. Hay textos que nos hablan del golpe de Estado, de su brutalidad y sus consecuencias inmediatas, a partir del fin de Hernán Valdés, Milico, de José Miguel Varas, del ambiente tenebroso, el temor, la indefensión durante el periodo del gobierno militar, la burla del tiempo, del electorat, cátedras paralelas de Andrés Gallardo, de los centros de detención, de la crueldad y la tortura ejercida por los herreros del poder, Carmen de Perra y Fátima Sime, de los avatares de la resistencia, sus heroísmos y traiciones, el informe Mancini, todos los días un circo, Amba de Francisco Rivas, todo el amor en sus ojos, de Diego Muñoz, de las caras del exilio y los reveses del desexilio, Cobro revertido, de José Leandro Urbina, Bosque quemado, de Roberto Broski, Una casa vacía, de Carlos Serra, de las relaciones entre cultura y barbarie, Estrella distante y Nocturnos de Chile, de Roberto Bolaño, de la escritura de la violencia del pasado y del presente, Soldados perdidos, de Alejandro Cabrera, Niños extremistas, de Gonzalo Ortiz Peña, del existir y de la sobrevivencia en el periodo de la llamada transición, donde prima el orden económico-social impuesto por la dictadura y el liberalismo ultranza, Mano de obra de Amel Altit, La patria de Marcelo Navarro. Ahora bien, ¿cómo se concreta esta tematización de la historia? Es una pregunta de múltiples aristas y también son múltiples las respuestas. En relación con el grado de referencialidad, los acontecimientos históricos pueden aparecer allí de modo explícito, directo, sin tapujos, también como telón de fondo o bien de manera oblicua, sesgada, distorsionada, hipotética o imaginada,
De modo que la temporalidad referida puede ser concreta, precisa, también difusa, genérica o proyectada hacia el futuro o incluso post-apocalíptica, como sucede con la reciente El insoportable paso del tiempo de Francisco Rivas, o por medio de una situación narrativa que permita establecer puentes entre pasado y presente, como sucede con La batalla de Placilla de Marcelo Mellado. Por otra parte, los escritores recurren a diversos formatos y estructuras, por ejemplo, el del testimonio, como el de José Miguel Carrera en Somos tranquilos pero no tanto, el del neopolicial en Sin redención de Miguel del Campo, Será de madrugada de Eduardo Contreras, además de los muy conocidos de Ramón Díaz Petrovich, del formato de la crónica y la entrevista, como el que utiliza Alfredo Sepúlveda en Virginia Water, de la novela de aventuras con Ricardo Candia Cares en Operación Cabancha, o de Jorge Molina Sangüesa en Asesinato en el Estado Mayor, con el modelo de la confesión con Arturo Fontaine, La vida doble, o Grado de referencia de Juan Mijovilovich, el del folletín con Tengo miedo Torero de Pedro Leonel, el de la ciencia ficción con Flores para un cyborg, aquí está, o de Jorge Baradi, Yoscuma, y a perspectivas y orientaciones disímiles, tales como la paródica, la alegórica, la mítica, la metadiscursiva o la didáctica, y que pueden funcionar de modo excluyente o no. Ahora, más concretamente y en tercer lugar, algunas citas. Primera cita. También he pegado en aquel cuaderno los borradores de algunas cartas para Antonio y otras escritas sin destinatario posible. 5 de marzo de 1975. Son tiempos malos, de los peores para Francisco y para mí, para Ángela y su familia también, de los peores para muchos, de los peores para todo el país. Tiempo de separación, desgarro, desconfianza y un dolor que lo invade todo, se ensaña como un virus dentro y fuera de las casas. El odio punza y explota en los cuartos de los mayores. La sospecha alza los auriculares de los teléfonos. Y la delación va de boca en oído y aquel vecino amable de toda la vida observa tras los visillos cada vez que alguien saca una bolsa de basura a la vereda. El miedo se ha vuelto amo y señor. Fin de la cita. Cita que pertenece a la novela de Alejandra Basualto, Invisible viendo caer la nieve, una trágica historia de encuentros y desencuentros, amores y desamores en el contexto de la dictadura y el exilio. Segunda cita. Desde cabro fui llamado el Guarén en la población La Pincoya debido a la flaqueza que tenía de guardar todos los bolsillos, fuese tanto un puñado de bolitas de vidrio como un mendrugo de la parroquia, el mismo apelativo con que luego se me trató en el patio de la escuela 17 de José Miguel Carrera, que a mí me resultó natural al punto de que a veces me sorprendía cuando la señorita Elsa, desde su mesa ante el pizarrón adornada por un pequeño florero, me llamaba con su voz afrontada por mi verdadero nombre, William Araya. Es el comienzo del texto de Germán Marín, el Guarén, Historia de un guardaespaldas, que traza su paso por la gendarmería, la CNI y su empleo posterior, una vida de violencia entre el poder y el desamparo. Tercera cita. Yo, señor, soy natural de la comuna de La Florida, ubicada en la ciudad de Santiago, en el estado de Chile, nacida en el año 1945, hija del chofer don Vladimir Concha Ríos y de María Antonieta Baeza Baeza. Dios los tenga en su santo reino. Siendo mi padre chofer y yo hermana menor de 3, debía de acompañarle a diario en sus trabajos, cobrando a pasajeros, regañando a astutos que buscaban sacar provecho de mi juventud y manteniendo algo a la limpieza en esa jungla. Todo esto pues mi hermana debía ayudar a mi madre en casa y mi hermano se ocupaba de otros oficios como la venta de productos y servicios en las esquinas. Son las primeras líneas de El Tarambana, de Llosa Vidal, una novela picaresca en la que a través del relato de la protagonista emergen situaciones referidas a la experiencia de la unidad popular, el golpe, a los crímenes perpetrados por el gobierno y a sus relaciones del personaje con Jaime Guzmán y con Miguel Ángel, el vidente de Peña Blanca. Cuarta cita. Pasó el año y ni siquiera en otoño quiso llover, y no hay indicios de que algo pueda cambiar. El cielo se ve despoblado, vacío como una página en blanco. El sendero que bordea la alameda está cubierto de hojas secas que a ratos anima una ligera brisa que estalla en el follaje mientras la luz del sol casi extinta resbala por la arboleda sin entrar en el camino. Más allá, desde el atardecer, languidece entre los árboles. El atardecer languidece entre los árboles. Se encuentra la pequeña cabaña. Ahí vivo, inmerso en una inquietud que aleja el desencanto. Vivo solo y nunca recibo visita, pero es natural. Nadie sabe que hace años ocupo esta pequeña parcela.
Quien enuncia esto es el personaje narrador de Nada más que nostalgia, de Jaime Riveros, personaje que fuera abogado de los derechos humanos y que en el tiempo de la enunciación escribe una novela sobre José Miguel Carrera mientras recuerda y espera un eventual encuentro con una antigua amante, ahora senadora de la República. Última cita. Porque al hombre de cuello mao y bigote le gustaba ver desfilar a sus niños, y en cada escuela de la ciudad y por los motivos más insulsos se marchaba. Aunque claro, puede que esos pequeños paseos por el patio del colegio al compás de los toques militares no fueran más que ensayos para el gran desfile. Ocurría cada año para las fiestas patrias. Entonces los profesores nos convocaban tempranísimo en el colegio, los uniformes debían estar sin arrugas ni manchas, nuestros pelos, los de las niñas, perfectamente nudados atrás. Y salíamos a la calle, largas columnas de niños caminando con las espaldas erguidas y los pasos sincronizados, dirigiéndonos a la plaza por donde él nos vería pasar. Son líneas de álbum familiar de Sara Bertrán, un texto que revisa el pasado desde una experiencia infantil sellada por la arbitrariedad, la violencia y el temor. Como se habrá apreciado, creo, y de hecho por eso la ley, son textos disímiles, muy disímiles, en su perspectiva y en su escritura. Pero quizás puedan emparentarse porque en su mayoría son novelas híbridas, siguiendo la nomenclatura propuesta por Macarena Alejo, pero sobre todo porque realizan una aproximación al pasado a partir de la intrahistoria. Es decir, se trata de narraciones ficcionales de la historia desde el ángulo de los subalternos sociales, que aunque víctimas de la misma, no son sus agentes pasivos, que poseen una experiencia y una visión desde los márgenes del poder. Se realiza aquí una narración de la historia colectiva desde lo anónimo y lo privado, a partir de los márgenes del poder, por medio de personajes ficcionales históricamente anónimos y con un uso frecuente de la narración en primera persona que pone el acento en lo cotidiano, con una búsqueda de signos identitarios, una revisión del pasado en una perspectiva y con una perspectiva cargada de componentes emotivos. La materia histórica aparece alimentada por la tradición, la experiencia, lo ritual, lo doméstico, lo íntimo, la vida interior. Hay apropiación de lenguajes y formas de la cultura popular, también de la memoria popular y de los géneros de la intimidad y de los márgenes, como las cartas, diarios, testimonios, relatos autobiográficos. En ciertos casos se constata la presencia de la metahistoria como una forma de hacer patente precisamente la conciencia de la historia y de su fabricación, tal como sucede en Mapocho de Nona Fernández. La última cita que hice, además, esa de Sara Bertrán, me sirve además para añadir que la evocación del pasado que se opera a través de ciertos textos recientes puede poseer otra particularidad. Se produce en un plano afectivo, tocando una sensibilidad colectiva que es diferente según la época y que cambia de una generación a otra. Precisamente se asiste a un cambio generacional y a la emergencia y maduración de los escritores nacidos en los años 70 y 80 del siglo pasado, que se confrontan con la difícil herencia histórica de sus antepasados. Son aquellos llamados, con ese controvertido término, de la posmemoria, cuyo conocimiento del pasado no puede ya remontar a las experiencias directas. Son escritores que acceden a ese tiempo en su dimensión afectiva, a través del lenguaje y de los testimonios de familiares, del discurso historiográfico, oficial o subversivo, en un ejercicio de autoficción y en un proceso de lectura, relectura y de intertextualidad, y en una constante interrogación sobre la naturaleza del original y el artificio, la realidad y la ficción, el olvido y su contrapartida. Esta narrativa ya configura un corpus importante, un cuerpo, diría yo. Además de las conocidas obras de Nona Fernández, Fuensalida, Space Invaders, de Alejandra Costamaña, En voz baja, Había una vez un pájaro, de Álvaro Bizama, Ruido, de Alejandro Zambra, Formas de volver a casa, y de la aludida Álbum familiar, es preciso mencionar también otras, tales como Cercada, de Lina Meruane, Escenario de guerra, de Andrea Gestanen, Dos cuerpos, de Nicolás Poblete, El sur, de Daniel Villalobos, La luz oscura, de Nicolás Vidal, La deuda y memorias prematuras, de Rafael Cumucio, La edad del perro, de Leonardo Sangüesa, El pequeño comandante, de Rodrigo Díaz Cortés, Genealogías de un planeta desierto, de Patricio Jara, La resta, de Ale Trabuco, Colección particular, de Gonzalo Erlich. Para ir concluyendo,
estas notas algo desilvanadas, quisiera insistir en la extrema variedad y riqueza de esta novela chilena contemporánea que tematiza la historia. La mayor parte de los textos mencionados en esta recensión, aunque diferentes en sus realizaciones y en su relación con el referente, se instauran como espacio mnemotécnico, como ámbito de salvaguarda de experiencias, campo de recuerdo, centro de recreación fabulosa y fabuladora. Ellos centran su eje discursivo en la memoria y en la escritura de la memoria y en la memoria de escrituras. Se postulan como nuevas versiones o como versiones alternativas y complementarias de la historia conocida. Los discursos que novelan y revelan la historia de Chile no están allí tan solo para volver a presentar o para representar un mundo, para nombrar realidades, sino además para cuestionarlas y cuestionar sus propias aproximaciones. No se trata de repetir la operación de percepción de la historia en un soporte de ficción, de modo que en su estudio se trataría de determinar cómo se construye la percepción de la historia a través del espejo, de indagar en los procedimientos y modalidades de ficcionalización de la materia histórica, en sus fundamentos y en sus virtuales intencionalidades proyectivas de sentido. Pero por ahora me limito a señalar que esta dinámica refractaria, que resemantiza el pasado e impugna discursos, en la que se ve y dibuja la historia en y a través del espejo, implica no solo reflejo, sino también reflexión y apertura. Adentrarse en esos mundos es iniciar un movimiento de análisis y de redescubrimiento, es incursionar en aquel espacio abismal proyectado por un imaginario social y configurado por un imaginario de proyectos y proyecciones, de topos y de utopías. No por nada, Jacques Rancière, en el reparto de lo sensible, afirma que lo real debe ser ficcionado para ser pensado. Muchas gracias.